Hola, el vídeo de hoy es importantísimo porque vamos a hablar del primer principio de la termodinámica, ¿vale? Y vamos a empezar a hablar definiendo un término que se llama energía interna, que se representa por la letra U, ¿vale? Cuando un sistema termodinámico pues está en un estado de presión, de volumen, de temperatura, tiene una cantidad de energía interna, una cantidad definida. Al sufrir un cambio, pues su energía interna cambia, puede aumentar o disminuir. Por tanto, ¿qué es la energía interna? Pues la energía interna de un sistema es la suma de todas las energías, que lo forman, ¿vale? Se representa con la letra U y es una función de estado. ¿Qué significa esto? Pues que su valor depende solo del estado en el que se encuentra el sistema. Cuando hacemos el cambio de un estado 1 a un estado 2, el cambio de energía interna pues solo depende de cómo es o cuál es ese estado 1 y cuál es ese estado 2, pero no depende del camino que hayamos seguido para llegar del estado 1 al estado 2, ¿vale? ¿Cuáles son sus unidades? Bueno, pues en el SI, en el Sistema Internacional, sus unidades son los julios, ¿vale? Realmente es imposible conocer con exactitud la energía interna de un sistema en un estado determinado. Por ejemplo, pues un gas que tenemos en un cilindro, no vais a ver tablas de energía interna, ¿vale? No vais a ver tablas de esa energía porque hay muchos tipos de energía, pero sí que podemos ver cómo varía la energía interna al llevar a cabo un proceso. Y recordemos que esa variación de energía interna no depende del camino a seguir, sino que depende del estado inicial y final. Y bueno, todo esto hasta ahora son consideraciones para llegar a enunciar lo que se conoce como el primer principio de la termodinámica. Vale, ¿qué es lo que dice este primer principio de la termodinámica? Bueno, pues nos dice que cuando un sistema, y cuando hablamos de sistema, pues podéis imaginaros el cilindro, ¿vale?, lleno de un gas, ¿vale?, evoluciona de un estado inicial a otro final, pasado de un punto 1 a un punto 2, la variación de su energía interna coincide con la suma del calor y del trabajo que se intercambia en esa transformación. Es decir, matemáticamente, ¿cómo se enuncia este primer principio de la termodinámica? Pues como lo acabo de decir, fijaos, la variación de energía interna que sufre nuestro sistema cuando sufre una transformación coincide con la suma del calor más el trabajo intercambiado en esta transformación. ¿Por qué es curioso esto? Acabamos de decir que la energía interna es una función de estado. Sin embargo, calor y trabajo no son función de estado. Dependen del camino a seguir. Pero fijaos, la energía interna del sistema, repito, la energía interna, esta variación de energía interna del sistema, sí que podemos ver que coincide con la suma del calor y el trabajo, pero lo que es el valor de la energía en el punto inicial y final solo depende de las condiciones de nuestro sistema, ¿vale? Aquí no nos queda más que
analizar los signos. Es decir, ya he empezado a hablar en los vídeos anteriores un poquito de los signos. Recordad que cuando hablábamos de un trabajo de expansión, razonábamos el criterio de signos. Decíamos que un trabajo de expansión, que era la presión, un trabajo de expansión, a presión constante, pues era menos P por la diferencia de volumen. Y ese signo menos explicábamos de dónde venía. ¿Vale? Pues ahora tenemos que ver también el criterio de signos, ¿vale? Para entender el sistema de signos vamos a hacer un dibujo en el que aquí representamos nuestro sistema. Y el sistema intercambia calor y trabajo con el entorno, ¿vale? Con el entorno. Bien. Cuando el sistema recibe calor, ¿vale? Recibe calor. Este calor es mayor que 0, ¿vale? Es positivo. Sin embargo, si nuestro sistema desprende calor, como puede ser, por ejemplo, en una reacción de combustión, ¿cierto? En la que se libera calor al entorno, entonces el calor es menor que 0, es negativo. ¿Qué ocurre en cuanto al trabajo? Si se considera positivo el trabajo que el entorno realiza sobre el sistema, es decir, si el entorno está realizando un trabajo sobre el sistema, el trabajo es positivo. Sin embargo, si es al revés, si es el sistema el que realiza el trabajo sobre el entorno, entonces el trabajo es negativo. ¿Vale? ¿Qué ocurre con todo esto o qué es lo que tenemos que fijarnos? Fijaos, en estos casos, cuando estamos hablando de estos casos de aquí, esto disminuye la energía interna, ¿vale? Porque son menor que 0. Cuando estamos hablando de estos casos de aquí arriba, pues estamos hablando de casos o transformaciones que aumentan la energía interna, aumentan la energía interna de este sistema. Es decir, cuando nuestro sistema recibe calor, aumenta la energía interna del mismo. Cuando se realiza trabajo sobre nuestro sistema, aumenta la energía interna de nuestro sistema. Sin embargo, si es nuestro sistema el que desprende calor o libera calor hacia el entorno, pues es negativo, su energía interna disminuye. Y sin embargo, si es el sistema el que realiza el trabajo sobre el entorno, entonces también disminuye la energía interna de nuestro sistema.